No es que esté tildada, porque está grabada, ahí está, ahí arrancó. Bueno, nosotros vamos a empezar a estudiar una parte de la mecánica, que es la cinemática. Cinemática significa movimiento de los cuerpos. ¿Bien? ¿Cuándo un cuerpo se mueve? Eso sería lo primero que tenemos que definir, porque si vamos a estudiar estudiando el movimiento de los cuerpos, tenemos que ver cuándo un cuerpo se mueve. Supónganse que ustedes van en el auto con un acompañante. Bien, ese acompañante, con respecto a ustedes, no se mueve, está al lado de ustedes. Pero con respecto a una persona que está en la vereda y que los ve pasar, sí se está moviendo. Entonces podemos decir que el movimiento es una condición relativa. Y de hecho sí lo es. Vamos a decir que un cuerpo se mueve cuando cambia su posición con respecto a un punto fijo de referencia. O sea, yo tengo que tener un punto fijo, que va a ser mi punto de referencia, para decir si ese cuerpo se está moviendo o no se está moviendo con respecto a ese punto fijo, ¿bien? Que es un punto de referencia. Entonces, se mueve si cambia de posición, hay un cambio de posición con respecto a un punto de referencia. Bien, nosotros, por ejemplo, tenemos acá y acá podemos tener nuestro punto de referencia o nuestro origen. Podemos decir que un cuerpo está en esta posición, en una posición inicial. Generalmente se la llama X, ¿sí? Porque estamos en el eje de las X, en los ejes horizontales, y después de un determinado tiempo se va a encontrar en esta posición final. Entonces, se movió porque cambió de posición con respecto a un punto fijo, punto de referencia. Bien. ¿Qué más le puedo decir? Para nosotros y para nuestro estudio, por lo menos para esta parte de nuestro estudio, no nos van a importar el tamaño de los cuerpos. O sea, para nosotros los cuerpos van a ser puntos, ¿sí? No es lo mismo si es una moto, si es un camión, si es un auto. Van a ser cuerpos puntuales, ¿sí? Por ahora no nos interesa la masa del cuerpo. ¿Se escucha mucho ruido atrás? ¿O están bien? No, profe, se escucha bien. Escucho bien. Bien. Entonces, nuestros cuerpos son cuerpos puntuales. Vamos a hacer de cuenta que son puntitos. Bien. Cuando los cuerpos se mueven, ¿sí? Cuando los cuerpos se mueven, describen, ¿sí? Es un cuerpo que está acá, y hace así, va desde acá hasta acá. ¿Sí? Vamos a poner que, no sé, que es una hormiguita que está caminando así, porque un auto que va así está que no está muy sobrio. O sea, es una hormiguita que está caminando y se movió desde acá hasta acá. Ese caminito que marca a medida que se va moviendo es la trayectoria. Bien, es la trayectoria que describe bien ese cuerpo puntual al moverse. Esas trayectorias pueden ser rectilíneas, pueden ser curvilíneas, pueden ser circulares. Depende de la trayectoria que van marcando o que van describiendo, van a ser distintos tipos de movimientos que se estudian de diferentes maneras o con diferentes fórmulas. Nosotros vamos a estudiar el movimiento más sencillo, que es cuando el móvil describe una trayectoria rectilínea, es decir, solamente si se mueve en línea recta. Bien, eso van a hacer. Esto entonces es trayectoria. Es como el caminito que describe el cuerpo a moverse. Bien. Después tenemos también la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Si yo tengo un móvil que está en esta posición, ¿verdad? Está en una posición inicial acá. Bueno, perdón, le vamos a poner X sub Y, una posición inicial. Y el cuerpo se mueve, ¿sí? A esta posición final. Esto, suponiendo que fue una trayectoria rectilínea, esto es la distancia que recorrió. ¿Bien? Vamos a verlo acá arriba. Supongamos que este era el origen de coordenada y cuando se empezó a mover estaba en la posición 20.
y después de un tiempo determinado se encuentra en la posición 60. ¿Qué distancia recorrió? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto recorrió? Si arrancó en 20 y terminó en 60. 40. 40. ¿Sí? ¿Qué cuánto hicieron? Sumé. ¿Sumaron? Va, o No, sea, la diferencia. restaron. Restar, la Restaron. diferencia. Es la diferencia. Entonces, se le llama así. En física, todo lo que sea triangulito, que en realidad es la letra delta mayúscula, ¿sí? Siempre vamos a ver que tenemos delta X, delta B, delta T. Siempre esto es variación. La variación de la distancia o la distancia recorrida siempre es la posición final menos la posición inicial. En este caso hicimos 60 menos 20. ¿Bien? Pero, supongamos que el móvil arrancó acá, fue hasta ahí y después se volvió y terminó acá. O sea, arrancó en 20 y terminó en 20. Dos preguntas le voy a hacer. Fue hasta acá a buscar algo y se volvió. ¿Qué distancia recorrió? Distancia. 80. ¿Cuántos metros, digamos si fueran metros, ponele, caminó? No escuché, perdón. 80. 80. 80. Sí, hizo 40 de ida y 40 de vuelta. Pero ahora si yo le pregunto, ¿cuánto se desplazó? ¿Cuánto se desplazó? Ahí la respuesta sería 0, porque terminó en el mismo lugar en el que empezó. Bien, entonces se desplazó 0, pero la distancia que recorrió fue 80, porque fue y vino. Esos dos conceptos hay que tener claro. Uno es la distancia recorrida y otro es cuánto se desplazó, que son dos cosas diferentes. A veces coincide. Si estaba acá, como hicimos en el primer ejemplo, si estaba en 20 y terminó en 60, se desplazó 40 y recorrió 40. En ese caso coincide, pero cuando va y viene, a veces eso no coincide. Bien, está bastante simplificado esta cuestión, no les quiero dar mucha vuelta. Sí, importante saber que cuando trabajemos con movimiento vamos a trabajar con magnitudes vectoriales. Recordemos que las magnitudes vectoriales, como las fuerzas, eran aquellas en las que necesitábamos definir no solo la intensidad de la magnitud con la que estamos hablando, sino también su sentido y su dirección. Bueno, en líneas generales entonces quiero que quede claro que es movimiento, ¿sí? Cambio de posición con respecto a un punto de referencia en el transcurso de un tiempo determinado. Y a partir de eso sí me quiero ir ya a definir el primer tipo de movimiento que vamos a estudiar, que es el MRU. MRU es movimiento rectilíneo uniforme. Bien, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo, como su nombre le indica acá, es que el móvil se desplaza en línea recta. Bien, dijimos que íbamos a estudiar ese tipo de movimiento, el más sencillo, cuando el móvil se desplaza por línea recta. En una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo, y eso significa que en todo su movimiento lleva una velocidad constante. ¿Qué significaría que recorremos distancias iguales en tiempos iguales? Supóngase que nosotros vamos en nuestro auto a 100 km por hora, vamos en ruta. Y suponemos que es una ruta bastante derecha, ¿sí? Que estamos haciendo un movimiento rectilíneo y que vamos a 100 km por hora y que es una ruta tranquila, no tengo que ni ir frenando ni ir acelerando. Si yo voy a 100 km por hora y siempre voy igual, significa que cada hora que yo maneje voy a recorrer ¿cuánto? ¿Cuántos kilómetros? 100 kilómetros. 100 kilómetros. Por eso, y en la próxima hora voy a hacer otros 100 kilómetros. Es decir, a tiempos iguales, cada hora recorro distancias iguales. Eso significa ir a velocidad constante, ¿bien? Sin aceleración. Entonces, el primer movimiento que vamos a estudiar, que es el más sencillo de todos, es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, recién yo les definí una magnitud, bueno, les comenté, les conté, y nombré la velocidad. Dijimos que la velocidad era, por ejemplo, voy a 100 km por hora. ¿Cómo se define velocidad? La velocidad está definida como distancia
sobre tiempo. ¿Por qué van triangulito, triangulito? Triangulito es como les dije antes, distancia es la distancia final menos distancia inicial, y delta t, ¿sí? O variación de tiempo, es tiempo en realidad, pero se escribe así porque, por ejemplo, si decimos, en mi viaje salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 del mediodía, ¿cuánto tiempo tardé? Y vuelvo a hacer una resta. Hago 12 menos 8, tardé 4 horas. ¿Bien? Esto es distancia y esto de acá es tiempo. ¿Bien? ¿Por qué le puse una flechita arriba de la velocidad? Se lo puse acá, después no le vamos a poner más flechitas, pero en esta primera explicación sí quise poner una flechita, porque la velocidad, al igual que la fuerza, es una magnitud vectorial. Sin embargo, nosotros no la usamos bien, nosotros decimos, voy a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Y en realidad decir solamente el número, 100 kilómetros por hora, estamos diciendo solo el módulo de la velocidad, que también se la llama rapidez. Algunos libros dicen, esta es la rapidez. Si yo quisiera decir la velocidad completa, tendría que decir su intensidad, es decir, 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Esa intensidad también se la llama rapidez. Pero para que esté completa tendría que decir su dirección y su sentido. Entonces, tendría que decir, por ejemplo, voy a 100 kilómetros por hora por calle Pellegrini, sentido hacia el río. Y ahí sí estaría diciendo, bien, la velocidad completa, porque estaría diciendo su intensidad, su dirección y su sentido. Nosotros en los problemas vamos a trabajar con la rapidez, ¿sí? La vamos a llamar velocidad, pero sepan que nos vamos a estar refiriendo al módulo de la velocidad, solamente a este numerito. Bien, cuestiones súper importantes, súper importantes. Yo puedo trabajar, lo más usual es trabajar en kilómetros por hora, ¿no? Esto en kilómetros, esto en horas, por lo tanto, esta velocidad va a estar expresada en kilómetros por hora. Pero también, y esto en la vida cotidiana, nadie habla de las velocidades en metros sobre segundo, siempre hablamos en kilómetros por hora. Pero en los problemas, y sobre todo en los problemas de movimiento rectilíneo variado, esto se trabaja en metros, y si esto va a estar en metros, esto tiene que estar en segundos, y esta velocidad en metros sobre segundos. Es decir, o trabajo todas las unidades en este color azul, o trabajo todas las unidades en color rojo. O sea, no mezclo unidades. Entonces, podría trabajar metros con segundos, con metros sobre segundos, o kilómetros, horas, con kilómetros horas. No me mezclo. Y acá vamos a usar lo que practicamos, ¿se acuerdan? Al principio de todo, que estuvimos trabajando con magnitudes, y de pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundos. ¿Se acuerdan el primero de los trabajos? Bueno, vamos a estar usando eso. De acá, de esta fórmula, que es la única fórmula que tenemos acá, la fórmula madre, podemos despejar que delta x, o sea, la distancia, es igual a la velocidad por el tiempo, y vamos a decir que el tiempo es igual a la distancia dividida la velocidad. Estas son dos fórmulas que salen de esta. ¿Qué son las fórmulas? Hasta ahora habíamos trabajado con poquitas fórmulas, ahora vamos a empezar a trabajar con muchas más fórmulas. Yo siempre digo que las fórmulas son como recetas de cocina, ¿sí? Me dicen los pasos que debo seguir para encontrar un producto final que sería lo que está acá. ¿Bien? Si yo quiero saber la distancia, uso esta receta. Si quiero saber el tiempo, uso esta receta. Si quiero saber la velocidad, uso esa receta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, explico alguno de los problemas. ¿Estamos bien? Sí, no, no escucho. Sí, profe. Bien, ¿alguien me quiere decir si el partido sigue igual? Vamos bien. Seguimos ganando 1-0 porque no estoy viendo ni lo estoy cerca. 1-1. No, 1-1. Ah, pero que tengo que volver a ver. Cambié la de lugar y recién hace mucho hicieron el gol los chilenos. No, hace 5 minutos. Recién ahora. Qué triste. Bueno. Bien, vamos a hacer un problemita acá. Uy.
quiero ver uno de velocidad, a ver si lo puse. Vamos a este. Nos dice así. Si sabes que una canica, bueno, una canica esta es de España, no sé si era española la bibliografía, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme y has medido que en 20 segundos recorre 40 metros, podrías hallar su velocidad. Primero, vamos a escribir los datos. Tengo 20 segundos. No me dice que es 20 segundos, pero son 20 segundos un tiempo, ¿sí? El tiempo es 20 segundos. Ojo con la abreviatura. La abreviatura de segundos es solo la S, no es sec. ¿Ok? Está mal, es S solo. Bien. Recorre 40 metros. 40 metros es una distancia, es un delta X. Empiezo anotando los datos. Los datos a veces me dicen que son y a veces los debo reconocer por sus unidades. Me pide la velocidad. Escribo la fórmula de velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. Así, todos estos pasos van a ir siguiendo ustedes. Bien, reemplazo por los datos. 40 metros sobre 20 segundos. Antes de resolver, porque estoy dividido, voy a chequear que estas dos unidades, tanto esta como esta, estén bien. O sea que están relacionadas. Y sí, metros y segundos están bien. ¿Sí? Se puede trabajar con ellas juntas. Las miré ahí, son del mismo color. Por lo tanto, divido, ¿sí? Eso me va a dar, eso me da 2 metros sobre segundos. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? No, no me importa. Ok, esto es fácil. Vamos acá, otro. Nos pide. Imagínate que has programado un carro robótico para que tenga una velocidad constante de 10 metros sobre segundos. ¿Puedes calcular a qué distancia desde este punto de partida estará luego de 30 segundos? Esta fórmula que yo puse acá de distancia, x, delta x es b por t, también se puede escribir como x final es x inicial más velocidad por tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Esta me da la distancia total recorrida y esta me da la posición final a la que está después que arrancamos. Pero si esta posición inicial es 0, digamos que las dos fórmulas son equivalentes. ¿Bien? Bien, vamos acá. Vamos a ver de nuevo el problema. Imagínate que has programado un carro robótico para que tenga una velocidad de 10 metros sobre segundo. Me dice que es velocidad, así que ahí no había ningún truco, no tenía que ver nada, era una velocidad. Me pide a qué distancia, desde el punto de partida, estará luego de 30 segundos. Tiempo, 30 segundos, y no me dice nada de un punto de partida determinado. O sea que yo puedo poner mi origen de coordenada en 0. ¿Sí? Yo puedo decir que parta desde 0 metros. Por lo tanto, en esta fórmula, eso ni siquiera lo pongo. Vuelvo a repasar, escribo los datos, que es aquí el problema. Me fijo si estas unidades están bien, ¿sí? Corresponden a los mismos colores. Metros sobre segundo sí va con segundo. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Este segundo de acá se va a simplificar con este segundo de abajo, por eso tienen que ser iguales, no puede haber segundo con horas porque esto no se podría hacer. Y después si multiplico, y fíjense que la unidad que me queda es metros, porque estos son 300 metros. Ok, quiero ver si había puesto más problemas. Profe, ¿por qué tachó el X0? No, taché los segundos con los segundos. Sí, pero arriba. ¿A dónde? Perdón, que quiero ver. Arriba de ese, ¿no? Ah, porque el origen de porque no me dice que hay una posición inicial. Vieron que yo acá, por ejemplo, había dicho, arranqué mi posición inicial que era 20. Pero acá no me dice Sí, nada. entonces Lo pongo saca 0. la fórmula. Claro, como si fuera un 0. ¿Ok? Claro. Bien. Esperen que voy a buscar otro problemita más. No sé por qué había puesto esos solos dos solitos. Una tristeza de problemas. Bien. Tengo muchos acá en el libro. A ver.
Vamos a poner alguno más que tengan que averiguar un tiempo. Si no lo voy a inventar, porque, ¿no? Vamos a suponer que tengo un móvil se mueve con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Y yo quiero saber qué tiempo tarda en recorrer no escribe muy bien esto, en recorrer 1200 metros. Bien, saco mis datos, me da la B, me da la distancia y me pide el tiempo. Distancia, perdón, así. Me pide el tiempo. Fíjense que nosotros para tiempo habíamos puesto una fórmula que era delta T es igual a delta X sobre B. Entonces, bueno, vamos acá. Delta T es 1200 metros sobre 40 kilómetros por hora. ¿Son consistentes estas dos? O sea, ¿estas unidades van juntas? ¿El metro con el kilómetro por hora van juntos? Miremos No. acá. Sí. El metro está acá. No, profe. ¿Va con kilómetro por hora? No, son distintos colores. Los metros van con metros sobre segundos o los kilómetros por hora van con kilómetros. O sea, tengo dos alternativas acá. O paso mi velocidad a metros sobre segundos o paso mi distancia a kilómetros. ¿Ok? Una de las dos cosas. No puede estar este metro y este kilómetro por hora. Vamos a pasar los kilómetros por hora a metros sobre segundo, así de paso lo practicamos. Recuerden que lo hacíamos con nuestro factor de conversión. Entonces acá poníamos por 1 hora y 3600 segundos. Y acá poníamos para el otro 1 kilómetro y 1000 metros. Este se iba con este se iba con este. Y ahí hacía 40.000. Ay, no traje la calculadora. Pero pasa lo mismo. A ver si está bien. Muestro un teléfono que no uso nunca. Son 40.000 dividido. ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿Alguien lo hizo? Oye. No sé si está bien, pero me dio 11,11. Así es, eso me dio a mí. Perdón. Ok, entonces, delta T es 1200 metros sobre 40, perdón, sobre 11,11 metros sobre segundos. Este se va con este. Y eso nos va a quedar 1200 dividido 11,11. 108 aproximadamente. ¿108 qué? Y vieron que acá este metro yo lo taché con este metro, o sea que me quedó en segundos. 108 segundos, que son ni 2 minutos, re poquito. Yo podría pasar a minutos a eso, porque la verdad que amerita. Nos queda 1,8 minutos. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Hacemos uno más y los dejo ir a ver el partido. Y a repasar
para el parcial. ¿Cómo les toma? ¿Todo el mismo? ¿Lo cambia? ¿Saben eso o no? No sé cómo hace. ¿No saben cómo es todavía? Supongo No. que tomará todo lo mismo, porque es un formulario que se sube y después se borra solo. Ajá. ¿Seguimos empatando? ¿O no? Ah, ¿por qué lo pasa a minutos, profe? Porque Porque. como eran muchos segundos, me Ah, pareció pertinente, pero bueno, a veces lo pide, a veces no lo pide. está bien. ¿Ok? Voy a mostrar las gráficas. Yo puedo, en estos problemas, hacer las gráficas, se llaman las gráficas de movimiento. En el caso del MRU, que es el movimiento que estamos dando, se puede presentar una gráfica de velocidad con respecto al tiempo y se puede presentar una gráfica de X con respecto al tiempo. Siempre son con respecto al tiempo. Siempre se pone acá en el eje la unidad con la que estoy trabajando. ¿Bien? Y no se ponen después, o sea, una vez que ya ponemos la unidad en los ejes, ya no lo pongo en las letritas que pongo acá. Entonces, supónganse que digo, no sé, el de las canicas, que había hecho en 20 segundos, se había movido a una velocidad de 2 metros sobre segundos durante 20 segundos. Si yo tengo que representar en los ejes, voy a poner acá 20, que son los 20 segundos, y durante todo ese tiempo, vieron que este es un movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que uniforme significaba que iba a velocidad constante. Entonces, la velocidad era de 2. Durante todo ese tiempo, se movió a una velocidad de 2. Ni sube ni baja, no me se lo chueca, pero es una recta. ¿Sí? Velocidad constante, va siempre, siempre, durante todo el tiempo a esa misma velocidad. Ahora, vamos a distancia, en el mismo problema. En 20 segundos recorrió 40 metros y vamos a suponer que salió desde cero, porque no dice lo contrario. Entonces, volvemos a poner el tiempo y acá vamos a ir con 10, 20, 30, 40. Arrancó de cero y en 20 segundos hizo 40 metros. Y ese sería el gráfico, bueno, de la distancia. Perdón. Ahí está. Distancia con respecto al tiempo y velocidad con respecto al tiempo. Esas serían las dos gráficas que yo puedo realizar cuando estoy trabajando en MRU. P con T y X con T. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? Es fácil esta parte, esta primera parte. Después, en la Sí, semana profe, que se viene, entiende. la semana que viene vamos a meternos a trabajar con estos problemas que son muy sencillos, con este tema, pero en problemas más complicados, como por ejemplo un móvil que va atrás del otro y lo quiere alcanzar, o dos niveles que vienen a contrario y donde se cruzan. ¿Ok? Hoy fue corta la clase. Vayan a estudiar y suerte en el parcial. Cualquier duda con los problemas de equilibrio me escriben por Classroom, ¿ok? Porque el lunes que viene no hay clase, es feriado. Así que nos ¿A vemos el otro. dónde? ¿A dónde qué? Bueno, ¿En qué parte de Classroom? En los comentarios privados me puedes escribir ahí donde vas al ejercicio. ¿Vos me has escrito ahí o no? Sí, está bien. Sí, Y, o por Gmail. profe, ¿usted sabe cuándo es feriado? ¿El lunes nada más? El lunes. El jueves no. Ajá, El del jueves lo pasan al lunes. Y el del claro. domingo se queda el domingo. Así me O sea, dijeron. el Hay un mismo solo feriado, ¿verdad? feriado. Hay uno solo. Está bien. Ok. Listo, Chao gracias. chicos. Nos vemos. Chao, nos Hasta vemos. Chao, luego. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Esperen. chao, chao, profe. Bueno, chao, chao. Ah, ¿qué pasó? Hay que Nada, escribir. nada. No importa, no importa.